mí es un placer poder compartir este espacio con usted. Agradezco muchísimo la invitación y mi intención en esta mañana es que podamos también conversar un poco sobre estos temas. Creo que si bien no es un tema nuevo, es un tema que ha empezado desde el 2019 para nuestro país, porque es la fecha en la que se incorporó este delito a nuestro Código Penal. Eh, es un asunto de política criminal que se viene comentando con mucha anterioridad. Hay legislación comparada que incorporó este delito a sus respectivos códigos penales también con varios años antes y al día de hoy todavía genera controversia por las múltiples modificaciones normativas que se han dado al respecto. Así que si me permite, quisiera compartir un PowerPoint, ¿sí? Para poder ayudar un poco a la exposición. Claro que sí, doctora. Puede usted compartir. Gracias. A ver, un momento. Bien. Bueno, el asunto por el que se me ha invitado a conversar esta mañana es para comentar un poco acerca de confluencias o no que puedan existir respecto del delito de financiamiento de partidos políticos y el delito de lavado de activos. Pero para ahondar un poco en el delito de financiamiento, que en buena cuenta es el delito más nuevo de entre los dos, creo que es muy importante empezar conversando acerca de la construcción típica de este delito, qué se sanciona y qué no se sanciona, y cómo las modificaciones que se han dado a nivel administrativo tienen un impacto muy importante en la persecución penal que se pueda realizar por este delito. Entonces, creo que un punto de partida relevante el que se tiene que anotar, y es algo que siempre comento e incido mucho, es en el rol constitucional del partido político. Bien, el partido político para nuestra legislación administrativa difiere de la organización política en tanto que el partido es aquella organización ya reconocida en el registro de partidos políticos y que han superado la valla administrativa de conformación, de modo que está formalmente reconocido y que en todo caso tiene posibilidad de participar en procesos electorales. Además, tiene una función importante que es la función de representación constitucional de aquellas personas que se encuentren afiliadas a este partido y a las ideales que este partido pueda estar contribuyendo. Diferente es una organización política que aún no ha pasado por ese proceso, sin embargo, igualmente se reconoce, como vamos a ver más adelante, para los efectos del delito de financiamiento. Otro punto importante es que el objeto principal del partido político está reconocido en nuestra constitución política. Esto es muy importante porque quiere decir que para nosotros y para nuestro Estado democrático y su correcto desarrollo y desenvolvimiento es de suma importancia cuál es la posición que tiene el partido político en el funcionamiento de nuestro Estado. Importante es entonces tener en cuenta que la finalidad del partido está debidamente recogida en la Constitución, bien que reconoce el derecho a elegir y ser elegido y a la participación política del ciudadano. Esto va a ser importante, como veremos más adelante, no solamente para el enfoque político criminal respecto al delito de financiamiento, sino muy importante para el momento de debatir acerca de si corresponde o no imponer sanciones, verdaderas sanciones penales a un partido político, porque la afectación en ese sentido no es solamente a la organización, sino además posiblemente y de manera indirecta a los derechos de participación política de los ciudadanos que se encuentran afiliados a este partido o que se encuentran representados por este partido. Más aún si este partido tiene representación actual, ha ganado un proceso electoral y tiene pues una representación sea en el Ejecutivo o sea en el Poder Legislativo. El tercer párrafo del artículo 35 de la Constitución Política establece que existirá sanción administrativa, civil y penal por el financiamiento ilegal del partido político. Bien. Esto es muy importante porque quiere decir que hay un mandato constitucional que exige que haya una responsabilidad penal por el financiamiento ilegal del partido. No dice si esta responsabilidad penal se limita a una persona natural o se puede extender al partido político.
pero reconoce que tiene que haber una respuesta del derecho penal a los ilícitos que se puedan realizar y que están vinculados a una financiación del partido. Esto va a ser importante para un análisis posterior porque nos va a permitir debatir si, más allá de este mandato constitucional, nuestra norma interna realmente se encuentra regulando este aspecto y responde de manera coherente al mandato constitucional. Bien, poco de contexto, digamos, un poco de contexto constitucional importante es el reconocimiento del rol del partido. Bien, esto nos va a permitir, como dije anteriormente, enfocarnos un poco en cuál va a ser la protección penal o hasta dónde debe llegar la protección penal de bienes jurídicos en cuanto al rol del partido y personalmente, o mi posición personal, ayuda a definir el alcance del bien jurídico protegido para este delito. Dice el Tribunal Constitucional Español, y a mí me parece que esta es una afirmación bastante gráfica de lo que es un partido, señala que son asociaciones cualificadas. ¿Por qué señala el Tribunal Constitucional Español que son asociaciones cualificadas? Porque el partido político no es, digamos, a pesar de que es una persona jurídica de derecho privado, como lo señala nuestra ley de partidos políticos o ley de organizaciones políticas, no es lo mismo que una empresa privada. Bien, el partido político, a pesar que es un sujeto de derecho privado, su trabajo, su función, su objetivo, tiene un impacto en lo público, tiene una participación de suma importancia en el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Este rol, por supuesto que no convierte a sus funcionarios, perdón, no convierte a las personas que participan del partido en funcionarios públicos. Tampoco le da una categoría de entidad pública, pero ciertamente tiene una incidencia muy importante en lo público, tanto así que recibe financiamiento público. Y esto lo somete a un deber de transparencia, quizás no equiparable al que tiene una entidad estatal, pero sí que tiene que someterse a unas reglas de transparencia. Este punto para mí es de suma importancia porque hay un vínculo con el establecimiento de la transparencia y la integridad pública que es exigida y reconocida para las entidades estatales, pero que ha sido bastante cuestionada. Hay algunos estudiosos del derecho en nuestro país que cuestionan que el partido político tenga deberes de transparencia. Señalan estas personas que el partido político, en tanto sujeto de derecho privado, ni siquiera debería tener un deber de transparencia exigido de esta manera, porque es una persona jurídica de derecho privado y que por lo tanto no tendríamos por qué ponerles tantas trabas a su funcionamiento. Definitivamente yo no coincido con esta posición precisamente por este rol de asociación cualificada. Tiene además una posición constitucional muy privilegiada. Es una persona jurídica de derecho privado que tiene un objetivo claro y recogido en la Constitución, pero además, y con esto cierro este punto, es una herramienta principal de la democracia. No podemos prescindir del partido, no podemos imaginarnos nuestro sistema democrático sin la existencia de un partido político. Más allá de la opinión pública acerca de la consolidación o no de las ideologías políticas en nuestro país o del correcto no funcionamiento del partido, sí los necesitamos, porque así funciona nuestro Estado democrático y por lo tanto su protección y su fortalecimiento interno y externo es un asunto relevante desde todos los frentes que permitan llegar a este fortalecimiento y uno de ellos, por supuesto, es el extremo vinculado al derecho penal. Bien, segundo punto importante es la importancia del dinero en el partido político. Bien, y esto nos lleva a hablar acerca de los tipos de financiamiento de partido. Y también esta parte es un punto previo importante hacia la comparación que finalmente vamos a realizar con el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos en cuenta la manera en la que ingresa para nuestro país, para nuestra legislación, el dinero en la política o el dinero en el partido político. Nosotros en el país tenemos dos sistemas, tenemos un sistema de financiamiento que es un sistema mixto,
Bien, ¿cuál es el sistema mixto? Es aquel sistema que permite el ingreso de financiamiento público y el ingreso de financiamiento privado. Bien, hay países donde solamente tienen un sistema de financiamiento público o un sistema de financiamiento privado, principalmente porque consideran que uno u otro extremo, dependiendo de la línea que siga cada estado, permite regular de mejor manera la prevención o la sanción, incluso la identificación del ingreso de dinero ilícito o ilegal al partido. De la siguiente manera, algunos estados consideran que si depende únicamente el ingreso del partido del financiamiento privado, ello le va a dar al partido una mayor capacidad de acumulación económica, lo que va a generar en el partido la no necesidad de recursarse de otras maneras, entre ellas la ilícita, porque ya va a tener suficiente capacidad económica, digamos, a partir de aportes legítimos. En otros estados consideran que eso no es correcto, que a mayor ingreso de dinero privado se acrecenta el riesgo de que ese dinero privado o provenga de una actividad ilícita o que vulnere las normas internas de cada estado sobre financiamiento. Y consideran que no, que el dinero que tiene que recibir el partido solamente puede tener origen público, es decir, solamente el Estado te puede dar este dinero, porque así te aseguras que el dinero que recibas proviene del Estado y entonces es legal y es perfectamente lícito y no te corres ningún tipo de riesgo. ¿Cuál es el problema de digamos, de esta segunda aproximación en el financiamiento? Que no podemos negar el costo que implica una campaña política. Si bien el partido político requiere capacidad económica para cumplir con su rol democrático, para cumplir con su rol constitucional, para su funcionamiento diario, para sus actividades de proselitismo político, la estadística ya demuestra, pueden acceder a las páginas de la OMPE, que tiene suficiente información al respecto, a la del Jurado Nacional de Elecciones también, la información acerca de cuánto cuesta una campaña o cuánto se ha declarado, por lo menos, cuánto declaran los partidos acerca de cuánto han gastado en sus campañas políticas, son montos increíbles, que llegan hasta los millones de soles. Entonces, el Estado no siempre va a tener la capacidad económica de aportarte los millones de soles o de dólares que tú puedas necesitar para una campaña. Requieres un ingreso probablemente del privado. Entonces, nuestro sistema actual está dividido en dos. Tienes derecho a financiamiento público, que está tasado. El uso del 50% de ese dinero tiene que estar dirigido a una actividad específica, el otro 50% también, y del financiamiento privado. Y es el financiamiento privado a partir de donde se establecen las reglas que posteriormente nos van a derivar en el delito del financiamiento prohibido de partidos políticos. Entonces, como les comentaba hace un momento, es muy importante que nosotros enfoquemos en el principio de dónde viene este dinero y para qué lo podemos utilizar. Entonces, nosotros, nuestra legislación administrativa, es decir, la ley de organizaciones políticas, ha tenido un cambio bastante importante y también nuestra legislación penal, que ya comentaremos, entre los años 2024 y 2025, es decir, en enero de este año comenzó con unos cambios muy importantes en los sistemas de financiamiento que sí van a tener un impacto en lo que posteriormente conversemos sobre su vinculación o no con el delito de lavado de activos. Bien, entonces, dicho lo anterior, ingresando ya a la materia de la conversación de esta mañana, comentaré un poco acerca del delito de financiamiento prohibido de los partidos. Ya tenemos claro cuál es el objetivo de un partido, tenemos claro cuáles son los sistemas de financiamiento y ahora veamos en qué punto se va a sancionar y además por qué es importante que exista en nuestro Código Penal el delito de financiamiento. Básicamente la doctrina española ha tenido muchísimo desarrollo, también porque tienen desde el año 2015 aproximadamente este delito, unos cuantos años antes que en nuestro país, ha hecho un análisis muy importante sobre qué es lo que busca sancionar
o prevenir el delito de financiamiento prohibido de partidos. Bueno, para ellos es el delito de financiación ilegal de partidos políticos, a diferencia de nuestro caso en la nomenclatura. Básicamente, por ejemplo, Ley Sola es una autora muy estudiosa de este tema, que si desean leerlo, el libro que ella tiene publicado, la cantidad de artículos que ella tiene publicados sobre este tema son cruciales para poder identificar qué tipo de financiación es la que se busca sancionar. Y ella, en resumen, establece que lo que se busca sancionar es la financiación corrupta. Es decir, no es la financiación irregular, aquella que no llegando a ser ilegal puede generar algunos espacios de debate o de duda. Tampoco la ilegal, que es aquella que quiebra la norma administrativa, sino la corrupta, es decir, aquella que como trasfondo podría significar o implicar un acto de soborno. Bien, es una conducta además que puede ser diferenciada de los típicos delitos contra la administración pública en nuestras legislaciones internas. Lo mismo aplica para el Perú que para España en ese aspecto. Es decir, eh, en la conducta que se pretende sancionar o la conducta que se pretende prevenir, además, no es lo mismo o no se encuentra abarcada por los delitos contra la administración pública. Bien, entonces no podemos reemplazarlos. Tampoco por el delito de lavado de activos, como ya veremos más adelante, sino que esta finalidad corrupta, este aporte finalista, es decir, este financiamiento que se hace al partido con una finalidad de ventaja ulterior y que finalmente va a devenir en que el fin privado prevalezca sobre los intereses generales, es aquello que se pretende sancionar. ¿Se logra? Pues yo considero personalmente que la construcción típica que tenemos actualmente no lo logra. Creo que hay bastantes modificaciones que se tienen que realizar y creo además que es una tarea bastante complicada porque es muy difícil sancionar una intención futura de corrupción. Es algo que incluso podríamos decir que atenta contra el principio de lesividad, entre otros que rigen el derecho penal. Sin embargo, digamos, la idea es esa, o sea, la finalidad, la conducta es ella. Y es por eso que para mí es muy importante además que nos enfoquemos mucho en la gestión de riesgos del partido político, pero ese es un tema, no sé si posterior, pero más o menos que van de la mano y que podríamos comentar posteriormente si es que el tiempo nos lo permite. ¿Cuál es el bien jurídico protegido del delito de financiamiento? El dictamen del año 2017-18 que genera la norma o que da es la génesis de la norma, estableció su propia definición de bien jurídico protegido o la finalidad con la que estaba creando este delito, ¿no? Es la transparencia en el manejo de recursos económicos, el pluralismo político, el derecho a la igualdad y el adecuado funcionamiento del sistema de partidos. Autores peruanos han señalado que no necesariamente ese es el bien jurídico, sino que realmente sería la competencia legítima entre partidos, porque claro, a más dinero, lícito o ilícito, pues más posibilidad de hacer campaña. Por lo tanto, podría haber una competencia leal entre partidos. Es una figura un poco más vinculada a la capacidad o el respaldo económico que tiene un partido y la ventaja que va a sacar de ello para lograr, digamos, el poder. Desde mi punto de vista, pues sí, efectivamente, ese puede ser un ámbito importante. Sin embargo, mi planteamiento, la propuesta que yo vengo defendiendo desde el inicio de estos múltiples capítulos de investigación sobre este tema, es que nosotros podemos aproximarnos al delito de financiamiento desde un planteamiento de bienes jurídicos mediatos e inmediatos de manera inmediata, digamos, el principal del delito de financiamiento sería la función constitucional de los partidos. Es decir, hay que proteger la función constitucional del partido, hay que proteger la formación de la voluntad popular. Bien, y de manera inmediata, el correcto funcionamiento de la administración pública es, desde mi punto de vista, también un bien jurídico que se tiene que proteger eh, y definitivamente lo puedo considerar, por supuesto, sujeto a debate, como un delito pluriofensivo porque no creo que haya un límite en esa protección hasta donde yo lo estoy planteando. Creo
que los otros autores, cuando señalan otros puntos de vista sobre cuál sería el bien jurídico protegido, también pueden tener o pueden tener la razón, pero no creo que sea solamente este otro aspecto. ¿Cuál es la conducta típica? Y aquí vamos a empezar a delimitar un poco la diferenciación con el delito de lavado de activos. Quizás sería importante empezar conversando cuál es la estructura típica del delito de lavado, por los años que tiene, por la cantidad de, de información o investigación académica que tiene el delito de lavado. Muchos de nosotros o los que vamos a escuchar esta conversación ya sabemos la estructura típica del delito de lavado, ya sabemos cuándo se configura, hay bastante jurisprudencia al respecto, de modo que voy a proyectarlo en la pantalla para que lo tengamos como referencia e internamente podamos ir haciendo una comparación. Delito de lavado de activos, he colocado solamente el artículo 1, no he colocado el artículo 2, pero en buena cuenta es el ingreso a nuestro sistema económico de bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Bien, ya se ha identificado que este ingreso en realidad tiene que ser un origen delictivo, es decir, tiene que provenir de la comisión de un delito, ¿no? Independientemente de si el delito ha sido demostrado delito previo sancionado o no, el ingreso de origen delictivo al sistema económico. Esto está sancionado de alguna manera en el delito de financiamiento. Puede ser, pero en principio no necesariamente es así. Hay publicaciones que han establecido que incluso podría tener una relación de género-especie, es decir, que el género, digamos, el continente sería el delito de lavado de activos y dentro se podría encontrar como una especie de lavado el delito de financiamiento. Considero que eso no es correcto y no funciona de esa manera, sino que hay una diferenciación clara, pero sí podrían converger. Ya para adelantarme a las conclusiones, sí que podría haber un caso de concurso dependiendo digamos, del financiamiento concreto del que estemos hablando. Bien. A pesar de que la ley administrativa ha tenido modificaciones recientes hasta enero del presente año, el delito de financiamiento no lo ha tenido. La estructura típica y las fuentes de financiamiento prohibido que están establecidas en el literal C, 359C del Código Penal, no han sido modificadas desde 2019. Y desde ahí ya podemos señalar una primera crítica. Porque si el delito de financiamiento de partidos políticos de alguna manera depende de aquello que además esté prohibido en la ley administrativa, pues no guarda mucho sentido que hayan modificaciones importantes en la ley administrativa y no hayan tenido su modificación correlativa en el Código Penal. Y esto vacía de contenido además al delito de financiamiento y finalmente podemos tener un poco de derecho penal simbólico con este delito. Bien. Entonces, ¿qué se castiga en el financiamiento previo de organizaciones políticas? Lo tenemos aquí debajo, que de manera directa o indirecta solicita, acepta, entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida. No dice de fuente ilícita, no dice de origen delictivo. Bien, es la recepción, aceptación, solicitud de cualquier tipo de aporte o donación que venga de fuente legalmente prohibida. Y el legislador ha tenido mucho cuidado en no usar la palabra ilícita, sino usar la palabra prohibida o legalmente prohibida, precisamente, y como lo dice la Comisión de Constitución en su dictamen, cuando se estaba debatiendo todavía este delito, su finalidad principal era diferenciarla del delito de lavado de activos. Es decir, lo que quería el legislador en su oportunidad era establecer una clara diferenciación con el delito de lavado de activos y decir expresamente que no se trata de un delito que provenga de actividad ilícita, no es dinero ilícito que ingresa al partido, es dinero que quiebra la norma.
Bien, la norma administrativa, como vamos a ver, a pesar de que haya un artículo del Código Penal que establece cuál es esta fuente prohibida. Para comentar un poquito más acerca de esto, no se trata, desde mi punto de vista, de un delito que pueda cometer cualquier persona natural. Creo que es un delito especial y que tiene necesariamente, aunque la norma empiece con el típico el que, quien puede cometer este delito basándonos en el principio de lesividad y que realmente pueda generar un impacto en la realidad es aquel que se encuentra vinculado con el partido, es decir, el tesorero, el propio candidato o cualquier persona que se encuentra afiliada al partido. ¿Por qué? Porque la solicitud, la aceptación o la recepción del financiamiento por parte de una persona vinculada al partido que realmente tenga capacidad de que, si estamos, por ejemplo, ante el verbo rector recibir, pues efectivamente esta donación o este aporte efectivamente ingrese a las cuentas del partido, o en todo caso se encuentre en plena disposición del partido. Puede ser que no disponga, pero una vez que ingresa a la esfera de disposición del partido, entonces ya podríamos estar ante la consumación de este delito respecto de la recepción. Pero tiene que ser una persona, un sujeto activo con capacidad de realizar esta acción. No puede ser cualquier persona no vinculada al partido. Diferente es el caso cuando estamos ante un financiamiento indirecto. Bien, eso quiere decir que el tipo penal acepta la participación de un intermediario, una persona que contribuya a que estos verbos rectores ocurran o se generen en la realidad, pero que no necesariamente es el sujeto activo. Esta persona que permite esta intermediación podría no tener vinculación al partido, pero definitivamente tendría que interceder para que sea una intervención indirecta con alguien que sí la tiene. Bien, ¿cuáles son estas fuentes de financiamiento legalmente prohibidas que expresamente menciona el artículo 359A? Están establecidas en el 359C. Bien, y son las que, bueno, pueden apreciar en la pantalla. Las podría leer, pero creo que eso me quitaría un poco de tiempo para una conversación crucial. En todo caso, me quiero enfocar en dos puntos o dos numerales, ¿no? Los cuatro son muy interesantes de comentar, pero por lo pronto quisiera comentar dos. Uno de ellos es el numeral 2, que son los aportes anónimos, ¿bien? Y el otro es el numeral 3, que se refiere al dinero que puede ingresar o al aporte que puede ingresar que proviene de personas condenadas, condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o que tengan un mandato de prisión preventiva por los delitos que ustedes pueden apreciar en la pantalla. Bien, también lo pueden revisar en su código penal. El artículo 359C no establece que será fuente de financiamiento prohibida todos los delitos, es decir, todo el catálogo de delitos del Código Penal, sino solamente esos. ¿Por qué el legislador ha elegido solo esos delitos y no otros? No lo sé, porque no lo dice la propia norma. Cuando uno revisa el proyecto de ley que generó este punto número 3, no hay ninguna explicación de por qué estos delitos sí se encuentran sancionados penalmente como fuente de financiamiento legalmente prohibido y los otros no lo están. Por ejemplo, delitos contra la administración pública, tráfico, minería, tala, trata, lavado de activos o terrorismo. No se encuentra, por ejemplo, el delito de extorsión, ¿no? Y dada la situación actual, sería muy importante que se recoja un delito tan grave como este y sin embargo no lo está. Lo que quiere decir, por lo menos, que si hay un ingreso de dinero al partido de una persona condenada por extorsión, podría haber otro tipo de sanción quizás, pero no penal, ¿no? Por lo menos no por este artículo, no por el numeral 3. Bien, y sobre el aporte anónimo, aquí es donde entramos a hacer nuestras comparaciones con el delito de lavado de activos. Bien, importante el tema de los aportes anónimos, porque claro, ¿qué pasa
Si el partido político recibe, vamos a hablar únicamente de la recepción porque hace los ejemplos un poco más sencillos que solo el prometer o el solo el aceptar. ¿Qué pasa si un partido político recibe efectivamente un aporte anónimo? Bien, si es un aporte anónimo que supera las dos UITs, ya se le podría atribuir el delito de financiamiento por el numeral 2 del artículo 359C. ¿Por qué la norma penal establece un límite cuantitativo a la intervención del derecho penal? Se estableció, en su momento el legislador buscó una justificación para ello y señaló que quería diferenciarla de la sanción administrativa. En términos administrativos, un partido político no puede recibir un aporte anónimo sin límite cuantitativo. No podría, y ahora lo comentamos porque había una modificación en enero de este año, no puede recibir un aporte anónimo. Entonces el legislador dijo, bueno, para agravarlo, que la sanción administrativa sea por cualquier monto, pero si supera las dos UITs, va a intervenir el derecho penal. Más allá de esa diferenciación, no hay otra. Entonces, si bien puede ser que se quiera reflejar, digamos, una mayor gravedad por una cuantificación económica, realmente lo más importante hubiera sido si realmente se quería buscar hacer esta diferenciación, pues sancionar cualquier tipo de aporte anónimo. Bien, porque un aporte anónimo que sea menor a dos UITs, es decir, un dinero que no sé de quién viene, un dinero que ingresa al partido que no sé ni de quién viene y por lo tanto no sé de dónde viene, lo que puede dar pie a que sea dinero no solamente prohibido, sino también de origen delictivo, como un caso de lavado de activos. O sea, estamos ante un supuesto donde si el partido recibe dinero que no sabe de dónde viene y no sabe quién lo ha entregado, tampoco parece haber desplegado actividades de debida diligencia que le permitan hacer esta identificación. Si es menor a dos UITs, pues ya no habría ningún tipo de injerencia del derecho penal. ¿Por qué les mencionaba que en todo caso es importante analizar las modificaciones de enero de este año? En pantalla les estoy colocando un extracto del artículo 31 de la Ley de Organizaciones Políticas, que son las fuentes de financiamiento ilegal. ¿Bien? Es decir, en términos administrativos, qué dinero no puede recibir o qué aporte no puede recibir un partido. Ha sido muy importante la modificación que ha sufrido este artículo porque tengamos en cuenta el literal F. El literal F señala que el partido no puede recibir dinero de fuente anónima o cuyo origen desconozca. Bien, con lo cual ya le está exigiendo al partido político conocer el origen o conocer la persona que le está realizando el aporte. Pero a continuación dice, y esto es lo nuevo, los aportes realizados a través de depósitos bancarios no pueden ser considerados de fuente anónima. Es decir, cualquier aporte que el partido reciba y que este aporte se encuentre bancarizado, aunque no haya identificado de dónde viene, no puede ser considerado de fuente anónima. Claro, lo más probable es que las personas que estamos escuchando esta conversación digan, pero no hay ningún problema porque los bancos te piden identificarte para tú hacer un aporte. A cualquier banco o entidad financiera que tú te acerques, te van a pedir por lo menos tu DNI para realizar un aporte y sabrá el partido de dónde viene. No necesariamente, porque el legislador este año ha incorporado el artículo 30C y el artículo 30C señala que puedes reservarte tu identidad si el aporte lo realizas a través del Banco de la Nación. Esto es muy importante porque entonces el partido que recibe un aporte del Banco de la Nación va a poder recibir dinero y no va a saber de dónde viene. Y eso está protegido por la norma administrativa. Con lo cual, tenemos un reto bastante importante en términos probatorios, porque, claro, si nos pasamos un paso más allá y queremos atribuir el delito de lavado de activos y queremos decir este partido ha recibido esta cantidad de dinero de fuente desconocida, el partido dirá, pero me lo han ingresado a través del Banco de la Nación.
Y hay una presunción administrativa que señala que esto no puede ser considerado de fuente anónima. Estas personas que quieren reservar su identidad están protegidas. Y esta modificación se encuentra a nivel administrativo. No hay un correlato del derecho penal. El artículo 359C no ha sido modificado de manera tal que alguna de estas situaciones, por ejemplo, que estos aportes tengan un nivel o una cantidad mínima de UITs, que en ese caso sí genere responsabilidad penal. No lo dice. Tampoco hay una modificación de la norma que establezca que, por ejemplo, el partido tiene que conocer por lo menos el origen de este dinero y tiene algún nivel de obligación, de conocimiento, tiene que conocer a la persona que que le está dando este aporte. No lo dice. Además, y aquí hay algo muy importante, y esto ya tiene que ver con un tema de compliance político. Señala esta modificación del artículo 31 que es responsabilidad de la entidad financiera la adecuada identificación del depositante. Entonces, ¿quién tiene realmente la obligación de conocer el origen? El banco, porque señala la norma que la organización política no tiene responsabilidad sobre la identificación del aportante, sino que si se hace a través del banco, que es lo que nos da seguridad jurídica, un aporte bancarizado, la responsabilidad de identificar el aportante y el origen del aporte va a ser del banco. Una cosa más adicional, los aportes no declarados o que sobrepasen el límite permitido no se presumen de fuente ilegal. No dice de fuente prohibida, dice de fuente ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en todo caso, si el partido político recibe un aporte y no lo declara, porque el partido político está obligado a declarar su cantidad de aportes y su lista de aportantes, no lo declara, o declarándolo recibe más de lo que puede recibir, igualmente esto no va a ser de fuente legal, ¿no? La responsabilidad que se pueda derivar de esto es administrativa. Y esta modificación no está en la norma penal, está en la norma administrativa. Pero como hay una vinculación importante, si alguien quiere atribuir el delito de financiamiento o en todo caso el delito de lavado de activos por la recepción de un aporte de un origen desconocido y sin que el partido haya tenido la menor intención de averiguar de dónde viene este aporte, pues el partido siempre podrá decir, no puedes presumir, fiscalía, que el dinero que yo he recibido es de fuente ilícita. No importa si mi aporte yo no lo he declarado y no importa si he recibido más de lo que puedo administrativamente recibir, porque la norma genera una presunción a mi favor. Y en todo caso, la norma además señala que como mucho me podrás poner una multa, no me puedes imputar un delito por esto. Sea el delito de financiamiento o sea el delito de lavado de activos, dependiendo si estamos ante un aporte que se imputa como de origen de fuente ilícita. Esta modificación es de suma importancia porque desde mi punto de vista resquebraja y debilita muchísimo la persecución penal en este sentido. Y esto, claro, esto está de cara a la protección del partido político, pero por supuesto que va a tener un impacto en la persona natural a la que se le pueda atribuir este delito. Y el segundo punto importante, que es el numeral 3, que es sobre las personas naturales condenadas o con sentencia consentida. ¿Qué es lo que quiso el legislador? Tampoco queda bastante claro, pero yo podría ofrecer dos aproximaciones. Una es que el legislador haya querido evitar que el partido reciba dinero de una persona condenada porque presume que ese dinero tiene un origen delictivo, por supuesto. Si es una persona condenada por tráfico ilícito de drogas, quizás lo más seguro es que su patrimonio provenga del tráfico ilícito de drogas y por lo tanto está prohibido que recibas un aporte de una persona que está condenada por este delito. Esa es una interpretación. Siendo esa la interpretación, si es que esa fuera la aproximación que vamos a tomar, no tiene sentido que solo se incluyan estos delitos. Y, por ejemplo, puedas recibir aportes de personas que están condenadas por otro tipo de delitos que también pueden generar algún ingreso de fuente ilícita o de origen delictivo. Una segunda aproximación, en todo caso, que se pueda dar a esto es
En todo caso, quizás el legislador pueda haber intentado prevenir, ¿no? Prevenir el ingreso de dinero de esta manera, pero tampoco tendría mucho sentido en ese caso porque nuevamente estamos ante una situación donde los delitos son mínimos, ¿no? Es decir, son delitos graves, pero deberían haber otros más. Entonces, para hacer un análisis sobre el delito de lavado de activos, creo que es muy importante que reconozcamos lo siguiente. Hay puntos de encuentro, ¿bien? Cuando se trata de aportes, si estamos ante un caso de un aporte de origen delictivo, pues en ese caso es muy probable que podamos imputar el delito de lavado de activos a la persona que recibió el aporte y de manera vinculada al partido político, ¿bien? Pero si es un aporte que no tiene origen delictivo, pero tiene un origen ilícito, es decir, infringe o se encuentra tipificado en alguno de los supuestos del artículo 359C, no podremos atribuir lavado de activos, pero sí financiamiento de partidos políticos. Eh, Importante otro punto que creo que es identificar si el delito de financiamiento puede ser un delito fuente para el lavado de activos. Y creo que esto es muy importante. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado no sobre este debate, pero sí en qué casos se puede considerar que una actividad pueda generar recursos ilícitos. Bien, si el partido político, y este es mi punto de vista, si el partido político recibe, por supuesto, donaciones, está generando fondos y es una manera de generar recursos. Y si estos fondos tienen una fuente prohibida o tienen una fuente ilícita, pues en ese caso sí podríamos considerar que genera ganancias ilegales y de alguna manera podría servir como delito fuente para el delito de lavado. Creo que eso también es importante. Por la estructura típica, no creo que estemos ante un caso de género-especie, pero sí creo que puedan haber supuestos donde puedan concurrir ambos delitos y creo que eso es muy importante de identificar. Un último punto que sí quisiera comentar antes de concluir es sobre la responsabilidad penal del partido político. Creo que las últimas modificaciones del año 2024 han limitado bastante el debate al respecto. Antes de esta modificación última, creo que podría señalar que había una posibilidad de responsabilidad penal del partido a través de la ley 3424, que si bien no tiene incorporado el delito de financiamiento, podría sancionar al partido, por ejemplo, por lavado de activos. La modificación del 2024 lo ha impedido. Señala expresamente que en todo caso al partido político únicamente se le pueden imponer sanciones administrativas, con lo cual a la luz de esta modificación que recién ha entrado en vigencia como a mediados o mayo del año pasado, al partido solo se le puede sancionar con el catálogo de sanciones que están en la ley de organizaciones políticas. Hay una mezcla, hay una codependencia constante entre la ley penal y la ley administrativa. Y entonces esto impide que al partido ahora se le pueda poner cualquier otro tipo de sanción, es decir, no puedes disolverla, no puedes impedir que continúe sus actividades políticas. Lo más que se puede hacer actualmente es imponerle una sanción pecuniaria, es decir, imponerle una multa. Desde mi punto de vista, esto vacía totalmente de contenido la existencia de este delito y, por supuesto, el mensaje político criminal sobre la respuesta penal que tiene que haber a los delitos que se cometan en un partido, a favor de un partido o a través de un partido. Y aquí es donde entra el compliance político. Creo que el compliance político es de suma importancia, pero creo que eso daría pie a una conversación mucho más extensa y creo que quizás ya me extralimité de tiempo, no lo sé, doctora, bueno, usted me dice. Yo por lo pronto ya concluí y Gracias. si tiene un comentario, preguntas, encantada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carmen Ruiz, muy esclarecedor. Muchísimas gracias por todos los aportes que nos está que nos ha podido brindar y que nos está invitando a reflexionar sobre esta problemática, sobre la diferenciación y los encuentros y los desencuentros que existen con respecto a los elementos del tipo de lavado de activo y el tipo de financiamiento prohibido de partidos políticos. Usted muy bien lo ha explicado.
Solamente quiero hacer algunos comentarios para también compartir con usted su opinión acerca de digamos, esta aplicación que se viene dando. No hay, digamos, tanta jurisprudencia con respecto a la aplicación del delito de financiamiento de partidos políticos. Como usted lo ha señalado, sobre el lavado de activos tenemos ya un tiempo con la jurisprudencia, digamos, relevante, que podemos identificar cuando estamos ante un delito de lavado de activos. Sin embargo, con el tema del delito de lavado de financiamiento de partidos políticos prohibidos, pues, de financiamiento prohibido de partidos políticos, no es así. Y por eso me trae a la reflexión uno de los pronunciamientos emitidos por la Sala Penal Permanente en la casación 617-2021, la que se resolvió una excepción de improcedencia de acción promovida por la defensa del señor Ollantumala. Precisamente también en ese caso, pues ya ha habido una sentencia a nivel de primera instancia donde se establece claramente que se trata, pues, que el objeto del proceso se trata de financiamiento, ¿no? Que se está considerando como los actos de lavado, actos de financiamientos o aportes que se han realizado en las campañas presidenciales del señor Ollanta y su esposa, la señora Nadine Heredia. Entonces, la pregunta va con respecto a lo que señala la Corte Suprema en esta casación y que un poco yo considero reproduce eh, la sala o el colegiado que condena o que emite la sentencia condenatoria y considera que los actos de lavado imputados referidos a los aportes a los partidos políticos son actos de lavado. Entonces, por un lado, se establece pues que estos aportes, al haberse realizado en la forma en que se realizan, ¿no? Los aportantes declaran que no han realizado los aportes, que han realizado los aportes, digamos, no en las sumas en las que habían hecho los aportes, alguno de ellos. Además que hay otras, digamos, indicios de que pues ha habido irregularidades en los aportes, en la recepción de los aportes. Y por estas consideraciones se considera que el aporte pues estaría vinculado a actividades delictivas, actividades ilícitas, ¿no? Tendría origen ilícito el dinero que se ha usado para el aporte y por lo tanto es parte del elemento objetivo del delito de lavado de activos, estaría configurado este elemento origen ilícito, ¿no? Por estar vinculado precisamente a dinero que en primer lugar vendría de Venezuela en la primera campaña y la segunda pues estaría vinculado a dinero de Odebrecht que estaría vinculada a caja de coimas, ¿no? Que tenía la empresa Odebrecht. Entonces, mi pregunta es sobre este elemento objetivo. Usted ha señalado que el delito, y es clara la diferenciación, que el delito lo que exige es que el aporte tenga un origen prohibido, ¿no? Que sea, el delito se va a configurar cuando se trate de un aporte que no esté permitido. Y sabemos que el delito está prohibido, pero también hay prohibiciones que derivan de actos ilícitos administrativos, ilícitos civiles, y que no todo lo prohibido pues es delito. Entonces, bajo esa línea, en primer lugar, con respecto a este elemento objetivo, con respecto a este elemento objetivo, se ha concluido que el hecho de haberse realizado los aportes de forma irregular, ¿no? Y haber evidencia de que estos aportes no están identificados, para usted permite acreditarse que existiría o se configuraría este elemento de lo prohibido o estamos más bien interpretando lo prohibido como delictivo.
en primer lugar, ¿no? Eso como una pregunta. Y con respecto al elemento objetivo, al elemento subjetivo. En el delito de lavado de activos se dice que el agente tiene que conocer o debía presumir el origen ilícito, ¿no? En el caso del delito de financiamiento se usa una fórmula similar, ¿no? Una fórmula similar con respecto al elemento objetivo. Y la crítica que se hace aquí es precisamente porque en la sentencia ya del caso Ullanta Humala, lo que se hace es inferir que se conocía o que existía una vinculación de estos aportes con una actividad delictiva. Y el problema sucede en que no se ha desarrollado con la evidencia una vinculación de estos aportes con un delito específico que pueda establecerse que el dinero que se usa para estos aportes proviene de un delito. Entonces, en este caso, estaríamos, y lo han señalado ya varios profesores que han analizado el tema, por ejemplo, el doctor Julio Espinosa Ballena, el doctor Pariona, pues han criticado y han también afirmado que lo que se estaría usando pues sería la doctrina de la ceguera voluntaria, de la ignorancia deliberada, como elemento subjetivo que no estaría comprendido dentro del tipo penal de lavado de activos, en la medida que lo que exige el tipo penal es el conocimiento o el dolo eventual, que es conocer pero aceptar los resultados, ¿no? Y igualmente actuar. Sin embargo, aquí está lo que se está sancionando en todo caso o se está infiriendo es que la provocación del desconocimiento o el desconocimiento voluntario sería pues el elemento que se exige en el delito de lavado de activos y por lo tanto, como tiene la misma fórmula, sería lo mismo para el delito de financiamiento para el prohibido de partidos políticos. Esos serían un poco los cuestionamientos. Y como tercer punto, ya como comentario también, cuando usted ha señalado, pues, en relación a los agentes, ¿no? Que van a cometer este delito, la ley, claro, es clara sobre el tema del partido político, sobre la responsabilidad penal del partido político. Sin embargo, también han establecido, digamos, agentes especiales, ¿no? Como el tesorero, el funcionario de hecho, el representante legal, el responsable de la campaña, ¿no? Mi pregunta o mi comentario está respecto al delito de lavado de activos, precisamente con respecto a el aportante, ¿no? El aportante que tiene, y también va vinculado con el delito, con el elemento subjetivo. El aportante, el que hace el aporte, valga la redundancia, que entrega el dinero como parte del aporte, si este aporte viene de un origen delictivo, que no conoce el que recibe el aporte, que no conoce o no tiene posibilidad de conocer, como es lo que se postula, por ejemplo, en el caso Ollanta, ¿no? Que Odebrecht hace el aporte y en ese momento no había posibilidad de conocer que Odebrecht en el año 2011 estaba vinculada a actividades delictivas, ¿no? Entonces, el aportante lo hace con la finalidad de que posteriormente pedir un favor, pedir una contraprestación por el aporte realizado. Pero en ese momento no hay, digamos, un requerimiento porque todavía ni siquiera se sabe si van a llegar o no al poder este partido político. Entonces, en el momento que hace el aporte y el aportante lo recibe y desconoce, este, en tanto que está permitido recibir, o en ese momento estaba permitido recibir eh, este aporte, eh, el partido político o el tesorero
que admite o que autoriza la recepción, o el representante que autoriza y el tesorero que recibe, eh, tiene algún elemento subjetivo que pueda cumplir, o sea, cumple el elemento subjetivo si no tiene conocimiento o posibilidad de conocer, entonces, pero eh, en ese supuesto creo que está más que claro que no habría este elemento subjetivo, pero ¿qué pasa si su finalidad del aportante es lavar el activo, porque viene de origen ilícito? No quiere pedir ninguna contraprestación, no quiere pedir nada, sino quiere lavar el activo y quiere que ingrese el dinero y en todo caso justificarlo como un gasto, pues, ¿no? Eh, el que recibe el aporte conoce que el aportante está realizando un acto, un aporte vinculado a un delito, el que recibe el aporte. Pero su finalidad no es ayudarle a lavar, sino su finalidad es beneficiarse con el aporte y utilizarlo en su campaña y, bueno, obtener el objetivo del partido político. Entonces, ahí estaríamos hablando de si le imputamos al que recibe el aporte, si le imputamos al que recibe el aporte, que lo recibe con la finalidad de beneficiarse y no de ayudar a lavar, pero conoce que ese aporte, o no le importa si ese aporte viene o no de un delito, no hace, digamos, un debido compliance o una debida diligencia para verificar si el aporte tiene o no una vinculación delictiva. El delito de financiamiento de partidos políticos se estaría configurando, perdón, el delito de lavado de activos se estaría configurando. Entonces, mi perspectiva es, estamos en una, está actuando, una, si no averigua, con ignorancia deliberada, y los delitos son dolosos, ¿no? Entonces requeriría el elemento conocimiento, posibilidad de representarse ese resultado y asumirlo y actuar bajo ese conocimiento o esa representación. Pero si desconoce y no hace ningún deber de diligencia, tendría que estar establecido que se admita el delito culposo para estar hablando de una ignorancia deliberada. Esos son un poco los comentarios que quería hacer y bueno, le dejo la palabra para que usted nos pueda en todo caso dar algunos alcances sobre algunos cuestionamientos que pueda usted considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. La verdad es que qué interesantes sus comentarios y qué interesante las preguntas que plantea, porque creo que nos permiten muchísimo ahondar no solamente en esta diferenciación, sino en yo creo, en el debilitamiento que ha tenido el delito de financiamiento, que lo único que ha provocado es que ahora en adelante lo más seguro es que las fiscalías desean imputar lavado y no financiamiento, aunque estemos ante un caso de financiamiento real. Porque creo que la estructura típica que tiene el delito, aparejado a las modificaciones administrativas que hay, impiden o dificultan muchísimo la imputación por este delito. Entonces, para retroceder un poquito las preguntas, lo primero que me consultó, si mal no recuerdo, y corríjame si me equivoco, es acerca de el financiamiento y la diferencia entre lo prohibido y lo ilícito, ¿no? Es decir, entendí yo que qué pasa si el aporte que se recibe no tiene necesariamente un origen delictivo, sino importante respecto a la tipificación del delito actual no está específicamente establecido en el artículo 359C. Pero ¿cuál es la dificultad? Creo que de alguna manera estamos ante una ley penal en blanco, un poco ortodoxa, porque si bien el 359C nos establece que está prohibido recibir un aporte anónimo, no dice de origen desconocido, dice un aporte anónimo. Bien, entonces no está sancionado expresamente en el artículo 359C un aporte de origen desconocido, solo un aporte anónimo. Y esto no es una diferenciación
vaga ni solo sintáctica. Es una diferenciación muy importante que tiene incidencia en la posibilidad de imputar este delito, porque de entrada no está exigiendo, por lo menos, si revisamos únicamente el artículo 359C, no está exigiendo el deber de conocimiento del origen, sino el deber de conocimiento del sujeto que hizo el aporte. Y si no tengo el deber de conocer el origen, ¿cómo me vas a sancionar porque no conozco el origen? En todo caso, si es que estoy ante un supuesto como ese, pues debería retroceder o echarle una mirada al delito de lavado si es que tengo indicios de que este origen es delictivo. Pero si no tengo indicios de que se trata de un origen delictivo, pues tampoco podría mirar hacia el delito de lavado. Y esto genera, creo yo, una contradicción importante con la formulación que está establecida en el artículo 359A, porque si nosotros revisamos este artículo, aquí señala lo siguiente. Eh, el que directa o indirectamente, bueno, los verbos rectores recibe, donaciones, etcétera, conociendo o debiendo conocer su origen, es decir, la formulación de la estructura típica del artículo 359A señala que la persona tiene que conocer el origen del aporte o tiene el deber de conocer el origen del aporte. De modo que acá, pues sí hay una contradicción bastante importante incluso en estas dos normas que creo que dificulta mucho una imputación por financiamiento. Sobre el ámbito subjetivo del financiamiento, que también fue una segunda pregunta, creo que está vinculado a lo que justo acabo de señalar, que es que el delito exige conocer o que tengas la obligación de conocer este origen. Pero ¿qué pasa? La formulación actual de la ley administrativa establece que si tú recibes dinero y no conoces ese origen, tampoco vas a ser sancionado administrativamente. Y si no tienes una infracción administrativa, mucho menos vas a tener una sanción penal por no conocer un origen, ¿no? Porque la modificación lo que establece es que incluso puedes recibir dinero de fuente anónima. Entonces, en principio, la norma prohíbe recibir dinero con origen desconocido. Por lo tanto, el partido, el tesorero, el administrador o quien esté encargado de recibir el aporte está legalmente obligado a conocer el origen. Diferente es el caso del lavado de activos, por ejemplo, donde no todos los sujetos activos o no todos los que intervienen en el lavado de activos tienen una obligación legal de conocer. Probablemente un sujeto obligado a reportar sí lo tiene por todo el sistema SPLAF, ¿no? Pero si es una persona distinta, que no está vinculado que no es un sujeto obligado a reportar, pero que de alguna manera recibe un dinero en una transacción que permite blanquear ese dinero, pues no está legalmente obligado a conocer. Pero el partido sí está obligado, y sus representantes y sus principales eh, militantes, ¿no? Que tienen un cargo en el partido, sí están obligados a conocer este origen. Creo que eso es un punto importante y diferenciador del caso de lavado, porque entonces ellos no podrían decir que no conocían ni que no tenían la obligación de conocer, porque sí la tienen. Entonces sí tienen que hacer un trabajo y eso impacta mucho en la definición del ámbito subjetivo, por lo menos para el delito de financiamiento. Y por ahí que también se podría revelar de esa manera para el delito de lavado de activos, es decir, no podrían decir que no estaban obligados a conocer o que estamos ante el willful blindness, sino que sí tienen este deber legal de conocer. Y finalmente, sobre si el aportante entrega un dinero que tiene un origen delictivo con una finalidad de lavar el activo, que es lo que entendí en el ejemplo, pero la persona que lo recibe, el tesorero, pues tiene una finalidad de beneficiar al partido. Definitivamente, como mencionaba, creo que sí se puede dar un caso de concurso primero y luego a quién le imputamos qué delito, ¿no? Eh, Recordemos que el delito de financiamiento no exige que tengas una finalidad de, de generar un ámbito de beneficio posterior personal. Es decir, si bien en términos político-criminales la construcción de este delito, su existencia se justifica por esta situación, la estructura de nuestro artículo 359A no lo exige. Lo más que exige es el beneficio del partido político. Si eso es así y tengo un aportante
que teniendo un activo de origen delictivo lo entrega al partido, pues entonces estamos ante, con la finalidad de blanquearlo además, entonces estamos ante un acto de lavado. Aquel que lo recibe, ¿no? Recibe un activo de origen ilícito, pues entonces también está contribuyendo a este acto de lavado. No puede decir que no conocía el origen, porque hay un mandato legal que lo obliga a conocer el origen. Salvo que este aporte, y eso es un caso bien específico, salvo que este aporte, en su ejemplo, doctora, del aportante que ingresa un dinero de origen ilícito, venga a través del Banco de la Nación. Entonces, a través de la norma administrativa, el partido va a poder decir, no importa el origen, porque vino el Banco de la Nación, y como viene del banco, pues yo no tengo obligación de saber. Tampoco importa quién me lo hizo, porque ellos pueden tener confidencialidad y la norma administrativa no me sanciona. En ese caso, ya no veo manera de imputarles lavado al partido o al tesorero, porque están protegidos por la norma. No me parece una protección justa, pero está así la norma. Entonces solamente te quedas con el aportante que ingresa su dinero ilícito, pero habría que preguntarnos, ¿es ilícito realizar esta acción o desde qué punto es ilícito? Si la norma le permite aportar dinero sin siquiera declarar el origen, cuando va hacia un partido. Entonces, creo que ahí hay una dificultad que la propia norma está generando y además un claro debilitamiento de nuestro sistema penal en ese aspecto y por supuesto quienes perdemos somos nosotros, porque la corrupción política no se queda en el derecho penal, tiene un impacto muy grande en los derechos humanos, en la capacidad de recaudación del Estado, en cómo estos finalmente se ve reflejado en servicios públicos, en educación pública, en obras. ¿No? O sea, creo que el delito de financiamiento no es solo derecho penal, creo que también son derechos humanos y es algo que quisiera dejar como mensaje, ¿no? Para cerrar un poquito esta conversación. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Carmen. doctora. Muchísimas gracias. Bueno, hemos concluido con nuestra jornada de hoy. Muy agradecidos también por los que se han conectado por Zoom. Estamos en vivo también por el canal de Facebook y de YouTube. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos el próximo sábado en el siguiente conversatorio. Buenos días, Gracias, buen Carmen. día. Muchísimas Hasta gracias. luego, gracias. Hasta luego.